Buenos días. Hoy estamos en una de las actividades más gratificantes de mi labor como directora en el Centro de Investigaciones de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, y es la divulgación de los resultados de investigación, esta vez de una estudiante de Ciencia Política, Valerie Gómez. Está acompañada por su asesora Melissa Saldarriaga, y el título de la investigación es La cultura del control, el SILVA y sus efectos en la constitución de una comunidad imaginada en Medellín. Valerie, ya conoces pues el protocolo de la presentación. Te escuchamos. Adelante. Hola, buenos días a todos. Em, bueno, mi nombre es Valerie Gómez, soy estudiante de último semestre de Ciencia Política. Esa investigación se hizo en el marco de la realización de mi tesis y es un producto, el artículo final es un producto de mi tesis, un derivado. Y aquí venimos a charlar un poco de lo que sería el proceso de investigación, de los resultados, de cómo llegamos a construir la investigación como tal. Y obviamente agradezco a todos los asistentes y a mi profesora, pues mi asesora Melissa, por el recorrido, por lo que construimos. Entonces, ya todos sabemos el título. Espero que se les dé un poco de luces sobre lo que vamos a hablar acá. Y empezamos, sobre todo es importante empezar con la pregunta, que es cómo la estrategia de gubernamentalidad de la política de movilidad que constituye el SITBA, que es el Sistema Integrado de Transporte del Valle de Aburrá, en la ciudad de Medellín, ha incidido en la construcción de una comunidad imaginada. A esta pregunta llegamos después de hacer un análisis muy amplio de una construcción del marco. Cuando estaba buscando toda la investigación, yo me pensaba sobre cómo podía ver el poder, ¿cierto? Cómo podía verlo y empecé a buscar un poco de los dispositivos. Empecé por ahí, a mirar qué se había hablado de subjetivación, de subjetividades, de la forma en la que podía el gobierno, sobre todo desde que uno conoce o ha visto la película de George Orwell o ha leído el libro. Entonces fue un poco hacer rastreo documental sobre eso, sobre qué se había hablado de eso en Colombia, sobre todo también en Latinoamérica, y surgieron textos como, pues surgieron conceptos como la gubernamentalidad, ¿cierto? Un concepto que se ha trabajado muy poco en español, así que, pero el concepto es Foucault. El centro de la investigación termina siendo una tesis muy Foucaultiana, porque el concepto de poder es de Foucault, o lo tomo desde Foucault, y la mayoría de autores que trabajan en la gubernamentalidad lo toman desde Foucault. Entonces, desde ahí nace como la inspiración por preguntarme sobre eso y dije, ¿cómo lo enfoco, dónde lo ubico? Entonces, ahí empezamos como a leer y hablar de que hay un texto muy importante que fue central sobre cómo ni siquiera hablaba de gubernamentalidad, sino hablaba solamente de que se puede hacer conducción de la conducta en escenarios como el metro. Pero no hablaban del metro de Medellín, sino hablaban del metro en otras ciudades de Latinoamérica, e incluso hablaron del Transmilenio. Entonces dije, este texto me sirve mucho y me dio muchas luces para poder generar y empezar a cuestionarme. Entonces, a partir de eso, nos planteamos la siguiente hipótesis, que es que la alcaldía de Medellín, a través de la política de gubernamentalidad que constituye el SITBA, institucionalizó la cultura metro como un dispositivo de movilidad para generar un control conductual de los usuarios del sistema de transporte. Lo anterior con el fin de construir una comunidad imaginada que permitiera moldear a los individuos para que se comporten en las calles de la ciudad como lo hacen en el metro. Los objetivos de toda esa investigación, o sea, cómo direccionar la investigación para poder cumplir, o sea, poderlo cumplir, sino poder analizar esa hipótesis, mirar si se cumplía, poder direccionar toda la investigación. Entonces, encontramos que el objetivo principal sería establecer el proceso por medio del cual la estrategia de gubernamentalidad de la política de movilidad de la ciudad de Medellín ha incidido en la construcción de una comunidad imaginada. Para alcanzar ese objetivo principal, o sea, ese gran objetivo, se generaron unos objetivos específicos, que fue, el primero es analizar la política de movilidad de la ciudad de Medellín, constituida en 2011 para la implementación del SITBA. El segundo es identificar los principios, objetivos y valores orientados del Sistema Integrado de Transporte, o sea, el SITBA,
y el rol de la cultura metro en la constitución de sus fines, con la consecuencia de los fines. El tercero es caracterizar la dinámica socioespacial del CITBA, pues del metro como tal. Y el último era detallar la relación entre el modelo de ciudad de Medellín, o sea, el modelo que querían construir, y esa política de movilidad, ¿cierto? Para la construcción de una ciudadanía que reproduzca espacios ordenados, o sea, que cumpla con un molde y que cuánto ha beneficiado que la visión de movilidad que se tiene en Medellín esté concorde con los objetivos de desarrollo sostenible, el objetivo 11, que es el de movilidad. Bueno, eso suena como muy grande y muy técnico. Entonces, basado en esto se creó, pues, como para poder darle un poco de orientación, un poco de una línea argumentativa. Mi intención al principio era decir, quiero construir un marco teórico que sea la base de todo lo que quiero ver luego, porque mi intención cuando yo hice todo el proceso de recolección de la información inicial para poder construir la pregunta, yo me di cuenta que los conceptos se podían unir y se entrelazaban todos, los conceptos principales que salían de la hipótesis, ¿cierto? De la pregunta, y que no se había hecho, pues no había como un lugar donde uno pudiera encontrar que te iban a hablar de gubernamentalidad y dispositivo, sabiendo que las dos se complementan tan bien, que vienen del mismo autor en español. Entonces, a mí me pareció interesante poder hacer el ejercicio de generar una construcción teórica en la que esos tres conceptos de los que les voy a hablar se unieran y me hablaran de algo en conjunto. O sea, no fuera como que cada uno hablando de algo para la investigación o en función de la investigación, sino que la investigación fuera en función de la construcción de los conceptos, que esos conceptos generaran algo y que quien leyera el trabajo pudiera darse cuenta que como con esta estructura se podría mirar otras situaciones, otros casos, o sea, que sirviera de entramaje teórico. Entonces, para eso, el proceso fue crear un marco teórico que se comprendía del marco analítico, que, entonces ahí hablamos, que la intención de la tesis no era buscar un enfoque, sino generar un marco analítico que me pudiera a mí dar las bases para poder entender los conceptos en conjunto. Entonces, se utilizó la gubernamentalidad como enfoque, o sea, el concepto de gubernamentalidad como enfoque, como lo habían trabajado como enfoque, que sirve sus bases para generar un marco analítico. También es importante aquí iniciar para mirar la gubernamentalidad como enfoque, que la gubernamentalidad, ¿cómo nace? Y nace de un concepto es una reestructuración de Foucault, cuando él se vuelve a pensar el poder. Él ya no se piensa el poder como en función de la coerción, en función de lo bélico, en función de ese, esa primera constitución del Estado, en la concepción más primaria de Hobbes, que era vamos a quitarle las libertades a todos y vamos a que cumplan la regla por medio de la coerción, sino que vamos a repensarnos el poder y todo cómo se ha transformado el poder a medida que se ha transformado el Estado. Entonces, ya no hablamos de poder en la concepción más coercitiva, sino de biopoder. Cuando nace la concepción del biopoder y todo el proceso de como subjetivación, las estrategias que hace el gobierno para poder moldear al individuo, para poder tener mejores reglas, que no sea solo coerción, nace la gubernamentalidad. Entonces, para hablar del enfoque como tal o del marco analítico de la gubernamentalidad, utilizamos a Ortiz en un texto de 2017 en que él dice que la política, pues los gobiernos se transforman en dispositivos. O sea, vamos a ver el gobierno en función de un dispositivo, ¿cierto? Si lo miramos desde la perspectiva de la gubernamentalidad, el gobierno es un dispositivo que intenta gestionar a través de la subjetividad. Y se ve la analítica de la sociedad y el Estado, esa es la intención, o sea, como mirar en función de esa relación de Estado-sociedad y cómo se maneja el poder. Y es como que mirarlo como una máquina, ¿cierto? O sea, cada pieza de ensamblaje permite un tipo de interacción diferente que responde a un modelo central, o sea, el modelo de lo que el Estado quiere. Yo me voy a comunicar con el individuo, voy a generar situaciones
y voy a generar momentos dependiendo de mi concepción de lo que deben de ser ciertas cosas como institución. Entonces, basado en eso, se proponen dos perspectivas para analizar un dispositivo como marco analítico, y es los procesos pertenecientes, o sea, los medios por los cuales se ejerce el control, que serían las tecnologías, el conocimiento y la identidad. Y el otro es la estrategia del control, que sería más la disciplina de los individuos y el proceso de la biopolítica como tal. O sea, como una se refiere a, vamos a visualizar cómo vamos a generar ese proceso de control, cómo vamos a generar ese proceso de, vamos, en qué nos vamos a basar para hacerlo, ¿cierto? Y el otro es más como se ejerce ese control. Vamos a ejercerlo, vamos a estudiar la forma en la que se ejerce. Entonces, para esa investigación es muy importante cruzar las dos formas, no quedarse en una o en la otra, sino cruzarlas. Es como, vamos a mirar cómo se estructura el proceso de generación de una política gubernamental y, vamos a mirar el ejercicio del desenvolver de esa política gubernamental, porque es muy importante para poder analizar qué se está moviendo en la institucionalidad, cómo nos movemos, cómo estamos generando otras formas de control, por decirlo así, que no sean tan coercitivas, pero que de todas formas, o sea, que no sean coerción, vamos a hacer coerción al cuerpo del individuo, a la libertad en sí como tangible, sino de una forma más subjetiva. Entonces, es importante para las dos cruzarlo. Ese marco teórico también tiene la parte del marco conceptual, que fue como, yo creo que la gran obra, la parte que más me gusta de la investigación, que fue construir el marco conceptual. Y se divide en tres conceptos, que es la gubernamentalidad como una estrategia política, ya no como el enfoque analítico, sino como una estrategia política, el dispositivo y la comunidad imaginada. La intención principal es que todo se junte, o sea, que todo sea un hilo, que yo inicie hablando de gubernamentalidad y sí o sí tenga que hablar de dispositivo. Y cuando yo termine de hablar de dispositivo, voy a hablar de comunidad imaginada, porque esa es la intención. Y creo que explicándolo se puede coger el hilo de la situación. Entonces, ¿qué es la gubernamentalidad como una estrategia política? Hay que empezar diciendo que la estrategia política es como la base de desarrollo de un gobierno. Ahí plasma la organización, la dirección, o sea, se plasma la dirección que quiere darle el gobierno a todas sus políticas. O sea, como estrategia, como gobierno, ¿qué quiero hacer? Pero si hablamos de la gubernamentalidad como una estrategia política, tenemos que entrar más en un análisis como que va más allá del gobierno, sí, e implica una interconexión entre los estamentos de la sociedad, ¿cierto? No solo el gobierno, sino vamos a conectarnos todos para mirar qué hacemos y cómo hacemos ejercer o que se cumpla ese proyecto de Estado que tengo. Entonces, al hablar de ese concepto se divide en dos cosas que la gubernamentalidad como una estrategia política es las racionalidades políticas y las tecnologías del gobierno. ¿Qué son las racionalidades políticas? Y en efecto fue muy complejo conseguirlo porque no es como que todo el mundo te hable de la gubernamentalidad como racionalidades políticas, pero sí hay autores haciéndolo, sobre todo en inglés. Entonces, para la investigación utilizamos el concepto de Nicolás Rosé y Peter Miller de 1992, que hablaban de cómo representar el ejercicio del poder y los modelos discursivos cambiantes sobre el concepto del gobierno. O sea, es como hacer un análisis de, yo quiero, ¿cómo voy a gobernar? O sea, bajo qué concepto gobierno y cómo lo voy a hacer, cómo me pienso la estructura. Es como la trama argumentativa de la función de gobernar. Y las tecnologías serían las encargadas de instaurar esos programas, ese concepto, esa argumentación que tengo en la cabeza como gobierno. ¿Cómo voy a hacerlo, cierto? ¿Cómo voy a transformar, regular, subjetivar? ¿Cómo voy a hacer para poder transformar los escenarios? ¿Cómo voy a hacer para poder esa argumentación o esa idea que tengo yo en la cabeza de Estado, cómo voy a hacer para que suceda? Entonces ahí nace y se dan cuenta la importancia de poder transformar los espacios cotidianos. Y ahí nace la intención de estudiar el dispositivo, porque el dispositivo es la forma de poder aterrizar la política de gubernamentalidad en la sociedad. Y aquí utilizamos el término de Agamben,
que él nos cuenta, o sea, obviamente desde la lectura de Foucault, porque el dispositivo es un término también muy Foucaultiano, que hay tres tipos de dispositivos, de sexualidad, de movilidad y de confinamiento estacionario. Para esa investigación se utiliza el dispositivo de movilidad, que es importante saber que todos, absoluto todos, operan a través de métodos de seducción que inducen al individuo a realizar acciones concretas, o sea, y sobre todo que hay que mirar que el dispositivo nunca se implementa en el individuo, o sea, yo no voy a decirlo, o sea, yo no voy a implementar un dispositivo para el individuo, sino para el espacio que atraviesa el individuo. O sea, el dispositivo es una verdad que se implementa, o sea, que se intenta como vislumbrar una verdad. Y yo no voy a vislumbrar una verdad, decirle a una persona como, hola, mira, eso es lo que tienes que hacer, porque sería coerción. Sino que el dispositivo intenta transformar el escenario que habita la persona para que la persona pueda cambiar la conducta, dependiendo de su escenario. Es como, a mí no hay alguien que todo el tiempo me diga que yo debo cruzar por la cebra, sino que el escenario está condicionado para que yo visualmente vea la cebra y diga, voy a cruzar por la cebra, porque debo cruzar por la cebra. O porque es como todo el escenario está condicionado para que eso sea lo que suceda. Entonces, el dispositivo termina siendo eso. Pero el dispositivo no se puede entender per se como, bueno, solamente es esto que, o sea, voy a estudiarlo en función de la transformación del escenario, sino que hay, según Deleuze, un texto de 1990, él nos explica cómo podemos estudiar un dispositivo de forma óptima, ¿cierto? Y son tres líneas importantes, que la primera es la línea de fuerza, la segunda es la línea de subjetivación y la última es la línea de fuga. La línea de fuerza es como el momento en el que nos vamos a pensar el dispositivo y la primera interacción que tiene el usuario con el escenario. El primer momento de intervención. Esa es la línea de fuerza, porque no es un momento, o sea, es como ya que hablamos un poco de la cultura metro y me adelanto, cuando la cultura metro se impone, o sea, o se empieza a socializar, no es como que va a ser como que la gente lo acepte enseguida. Ese primer momento de roce entre voy a cambiar de perspectiva es un momento muy primario, como se hacen las dos fuerzas de vamos a implementar esto y el usuario como, ¿qué es esto? La línea de subjetivación es ya el efecto individual que surge del dispositivo en cada persona, ¿cierto? Cómo el dispositivo entró a jugar en la subjetividad de la persona. Y el último es la línea de fuerza, de fuga, pues. La línea de fuga corresponde a lo divergente, lo que sale, lo que no entra, lo que no se transforma. Y esa línea de fuga sirve para retroalimentar la línea de fuerza, porque de ahí sale que tengamos nuevas propagandas del metro, nueva forma de intentar intervenir los espacios y los escenarios, porque entendemos que hay gente a la que no le aplicó de tan buena forma lo que intenté hacer, ¿cierto? Entonces, o sea, en este caso, esa es la forma en la que podemos ver el dispositivo en la sociedad. Para la investigación vamos a estudiar obviamente el dispositivo de movilidad, porque es un escenario de movilidad, o lo pensé mirar en un escenario de movilidad, y se ve como una herramienta que interviene en la estructura en función del transporte de los individuos. Porque hay que entender que el dispositivo se debe o se implementa de mejor forma en espacios con buena capacidad de circulación, de actuación y o sea, generando una movilización de impacto, ¿cierto? Porque la función no es como de un dispositivo nunca va a ser, y para como englobar el concepto del dispositivo, nunca va a ir a decir que voy a cohesionar a la persona o voy a cohibir el deseo de la persona, sino voy a gestionarlo, voy a ser yo el que de alguna u otra forma le genere el deseo a esa persona. No es como que la persona, al final de cuentas, si lo sitúo así, yo pienso que, lo voy a decir como el dispositivo también se pueden ver en las propagandas. Yo pienso que quiero comerme un chocolate, no porque lo vi en propaganda, sino porque yo siento que quiero comérmelo. Pero sin darme cuenta, me quiero comer el mismo chocolate que vi en esa propaganda. O sea, a mí el deseo me lo generó el dispositivo, pero yo siento que me lo generé como por intención propia. Entonces, esa es la importancia de entender cómo el dispositivo puede impactar tanto el comportamiento de una persona. Fin de cuentas, el concepto clave es la conducción de la conducta. O sea, yo
como Estado quiero que la persona se comporte de tal forma, pero no quiero que lo haga porque yo se lo impongo, porque en algún momento eso generará eh, roces, roces muy bélicos, por decirlo así, sino que quiero que sea un proceso más que él piensa que lo hace porque quiere. Entonces, en ese concepto, cuando se ponen a trabajar los dos conceptos, se observa que la idea primaria es la política de gubernamentalidad, lo que tengo de concepto de cómo quiero que sea mi gobierno, y el dispositivo me va a ayudar a cumplirlo, interviniendo espacios. Y la comunidad imaginada es el fin último, o sea, como el término final, y la comunidad imaginada nace de los estudios sobre nación y nacionalismo que realizó Benedict Anderson en 1993. El concepto como principal ayuda a la construcción de las sociedades por medio de significantes, o sea, de símbolos o discursos, para generar una vinculación horizontal, o sea, que no sea como que yo como Estado te digo cómo te vinculas con esta bandera, sino que sea como un colectivo de todos, hablando de cómo nos podemos generar una conexión, una interconexión como comunidad, una unidad en común a algo. Entonces, como vamos a iniciar una reproducción de sentimientos y de protección de los imaginarios que generan ese sentimiento. La definición tiene origen teórico en ese momento en el que Anderson se empieza a pensar que el nacionalismo, o sea, porque obviamente hubo una tergiversación del sentido de nación cuando suceden todos los procesos como la Segunda Guerra Mundial, pero el término obviamente nace desde mucho antes de la Revolución Francesa y él se piensa como, bueno, vamos a pensarnos de una forma diferente el nacionalismo, vamos a pensarlo como una comunidad imaginada. Y en realidad es como la generación de un efecto de fraternidad. Somos hermanos todos en un mismo espacio. Entonces vamos a construir ese concepto de comunidad, pero ese concepto lo termina construyendo el Estado en lugares como Latinoamérica, porque en Latinoamérica es muy complejo y o sea, en medio de la investigación, al intentar observar cómo se construye nación aquí la nación se construye a partir de intentos fallidos, porque aquí ya teníamos algo construido y en los procesos de conquista, pues sí, los procesos de conquista generaron un proceso de fractura sobre nuestra identidad. Entonces, somos una mezcla y lo que termina construyendo nación son los procesos de independencia. Entonces, es más difícil considerando el proceso de multitud de culturas, de que hay pocos símbolos que nos unan a todos. Y, por ejemplo, en Colombia, y vamos a situar más el término, vamos a aterrizarlo más, es muy complejo cuando hay demasiado regionalismo, porque somos muy, o sea, en Cartagena es muy diferente que en Medellín. La cosa es muy diferente que en el Pacífico, o sea, en la costa Caribe. Y estamos todos dentro del mismo territorio, o sea, un límite, y el único símbolo que podría lograr unirnos sería la bandera, el himno, y no genera tanta unidad como se supone que lo puede generar en Estados Unidos, porque fueron procesos diferentes de construir nación. Entonces, es más fácil construir una comunidad imaginada territorialmente, y eso es lo que se hace, porque ahí salen los regionalismos, como yo me siento muy paisa y yo voy a pelear por lo paisa que soy, por decirlo así. Entonces, si nos damos cuenta, para poder construir una comunidad imaginada, yo tengo que darle símbolos a las personas, tengo que darle a la gente algo que lo una, algo que lo conecte, algo que lo pueda, porque una persona que se siente en una comunidad se siente, es más fácil como de construir algo, de moldear algo, y como aquí no hay esa comunidad, es más fácil para el Estado, a través de políticas gubernamentales, de dispositivos que intervengan espacios, poder generar una comunidad, o sea, algo que un imaginario, poder moldear al individuo como yo quiero y generar un colectivo a través de esa intervención del espacio, a través de lo que yo quiero que él sea, vamos a generar una comunidad. Eso sucedió con el metro, pero lo veremos más adelante. Todo ese proceso teórico de que fue lo primario que se hizo, luego de construirla dije, eso vamos a verlo en la realidad, cómo lo podemos ver en la realidad, qué se puede hacer para poder mirar si teóricamente esto se cumple. Entonces,
se armó el marco metodológico, que eso fue un proceso súper tedioso porque los textos están en inglés. Entonces, fue chévere como el proceso de aprendizaje de la metodología en ese momento. Entonces, lo importante del marco metodológico es separar, yo creo que es muy chévere ese ejercicio, separar qué es la metodología del método, no son lo mismo. Y la metodología es como esa visión de cómo voy a pararme como investigador a ver la realidad, cómo hacer mi conexión con esa realidad que voy a ver, que voy a investigar, que voy sí, a utilizar en pro, o sea, cómo hacer ese proceso, de ese ejercicio. Y de aquí nace el método de Jackson para poder, sí, su libro sobre la metodología. Y la metodología de esa investigación es una ontología filosófica monista y transfactualismo científico que termina siendo una metodología reflexivista, pero que es una ontología filosófica monista. Entonces, la ontología filosófica es como dos tipos de visiones de la relación mente-mundo, o sea, cómo el investigador pasa con su pensamiento y con relación al mundo. Entonces, la primera es dualista, que en esta no entra, sino para nosotros es el monismo, que es la que afirma que no debe existir una separación entre las ideas del investigador y el mundo. O sea, no me debo separar de lo que yo per se quiero ir a ver, pero la ontología científica es la que crea la diferenciación para que no sea como muy sesgado el proceso de investigación, ya que la ontología científica lo que va a hacer ver, pues hay dos ontologías científicas, dos vertientes, y el uno es el transfactualismo y la otra es el fenomenalismo. Para nosotros el transfactualismo, o sea, es el que se usó y es donde el conocimiento se produce a través de objetos que son inobservables en un principio. Entonces, yo aunque como investigador tenga una concepción de unas ideas, de cómo vamos a relacionar con el mundo, yo en principio no voy a poder ver ese objetivo si no implemento mecanismos, o sea, para observarlo, para estudiarlo. No es como, yo me voy a basar en recopilar, que sería el fenomenalismo, una recopilación que se ha hecho antes del estudio de ese fenómeno, sino que voy a ir a verlo a la realidad con la lupa de lo que he investigado antes, o sea, lo que hice en el marco teórico. Entonces fue cuando al juntar esas dos categorías sale la metodología reflexivista, que se fundamenta en la tradición filosófica idealista, que es donde se combina la ontología filosófica monista y el transfactualismo científico, que es considerarse como darle lugar a los desafíos de participantes y distintivos, o sea, los desafíos particulares y distintivos, y es emprender desafíos para proponer un fundamento, una garantía nueva. Es como, tengo todo eso que estudié en un principio, que fue el marco teórico. ¿Cómo puedo ver eso en la realidad? ¿Cómo puedo empezar a investigar eso en la realidad? ¿Cómo puedo estudiar eso en la realidad? Sin, o sea, porque es una construcción teórica, vamos a verla en la realidad, ¿cierto? Elegir primero la metodología también es una base para poder elegir luego el método, porque tiene que ser una metodología que sea acorde a esa intención del método, que es poder generar teoría y verlo luego en un estudio en la realidad. Entonces, aquí voy muy rápido, se utilizó el término de Jin, que son los estudios de caso, se eligió un estudio de caso, a partir del tipo de pregunta que teníamos, que es una pregunta que es un tipo de pregunta es como el cómo de las cosas, ¿cierto? Entonces, a partir de la pregunta y del control que se iba a ejercer sobre la investigación, que no era nulo, porque no, o sea, apenas íbamos a mirar cómo se daba eso en la realidad. Y luego de seleccionar el método de caso, uno tiene que seleccionar qué tipo de método de caso va a hacer. En ese caso es explicativo, son tres, es descriptivo, exploratorio y el explicativo, que pone como el punto de partida la selección de una teoría para generar una base que direccione la observación del fenómeno. Y la construcción, obviamente, de la hipótesis para la recolección de la información. Entonces, es como lo que les digo, vamos a construir la teoría que direccione todo lo que vamos a ir a ver en la realidad. Entonces, para el método, se tiene que observar ya dijimos que era el tipo de estudio de caso, entonces, la relación causal es importante porque es como mirar cómo mis variables se interconectan y es una única variable
que depende de la otra, y en ese caso es la comunidad imaginada depende de la política de gubernamentalidad. La otra son las proposiciones teóricas, que son las preguntas temáticas que guían la recolección de la información. Que, por ejemplo, una de las tres que puse fue que la política de gubernamentalidad institucionaliza, las políticas de gubernamentalidad institucionalizan los dispositivos de control. Esto sirve mucho para poder buscar información en función de esas proposiciones teóricas. Y las otras son las unidades de análisis, que para ese caso fueron la comunidad imaginada de la ciudad de Medellín, que es una sola unidad de análisis, que es la que necesito construir realmente. Y las otras son las unidades de observación, que se clasifican en tres tipos. Unidades programáticas, que sería la documentación que constituye el SIDBA. La unidades, la otra sería la unidad de observación territorial, que sería la estación del metro. Y la unidad de observación social, que sería las personas en ese sentido, o sea, como los entrevistados, las encuestas. Ahora vamos a la parte de los resultados. Pero es muy importante antes de esto hablar en función de cómo analizar los resultados, ¿cierto? Que se analizaron en función del NATO, que es Nodality, Authority, T-Shirt y Organization. Que es nodalidad, que es el primer término, es los documentos teóricos que dan base a que vamos a crear como una política pública. Es el antes de la creación de la política. La autoridad son todos los, como ya el estamento de que ya se creó la política pública. La política pública en sí, como cuando ya se hizo el proceso de un acuerdo, cuando ya está estamentada un acuerdo. Como todas las leyes, reglas, que sí, una interseccionalidad entre ellas. El T-shirt es todo como el tesoro, que es como inyecto de dinero a esa política gubernamental, y sobre todo a ese programa que me interesa la política gubernamental. Y si tiene inyección de dinero, o sea, si le estoy dando dinero a eso. Y el último es la organización, que es como todas las organizaciones intergubernamentales que están hablando en función de que se cumpla esa política gubernamental. Me di cuenta, obviamente, al analizar esto y analizarlo también en función de la estrategia, de las estrategias políticas, como la gubernamentalidad como estrategia política, que la política del SIDBA sí termina siendo una política gubernamental, de gubernamentalidad, porque tiene toda una construcción, o sea, construir la movilidad de Medellín fue muy arduo, hubieron muchos programas, se estaba intentando desde muchos programas de gobierno desde hace rato generar una política de gubernamentalidad o sea, que hiciera que la movilidad de Medellín fuera un conjunto. O sea, es como teníamos el metro solo y el metro no le llegaba a la gente. Necesito que la gente me use todo un sistema que se interconecte en todo momento. Entonces teníamos toda esa concepción teórica, luego fueron muchos proyectos de acuerdo para poder generar y instaurar esa política, ese pensamiento que tenía. Y tiene mucho dinero, incluso programa, la cultura metro como programa tiene dinero independiente para poder generarse, porque el gobierno, o sea, los gobiernos siguen creyendo que la cultura metro es lo que hace que funcione el metro como tal. Entonces le inyecta mucho dinero a ese programa. Y la cuarta es la intercepcionalidad que tienen todos los estamentos del gobierno para que sea en Medellín, para que sea real. Y sí sucede, o sea, como que toda secretaría tiene intención de que la movilidad, o sea, si la movilidad no funciona, tú no puedes tener un buen espacio de desarrollo la sociedad, y lo entendieron muy bien, porque todas tienen que ver en esto. También se ejerce mucha vigilancia, por ejemplo, en el metro, que también es un ente importante, sobre todo cuando vamos a hablar de dispositivos de control y movilidad. Entonces, aquí hablamos de los resultados. Y aquí miramos tres ítems, que el primero es la conexión del sujeto con el símbolo. Y aquí hablamos de cómo convivir con la cultura metro. En ese proceso se hicieron 130, 140 encuestas, se hicieron como 40 entrevistas y se hicieron grupos focales, con el fin de poder observar cómo la gente interactúa con la cultura metro, con el dispositivo. Si la gente realmente sabe que es muy importante, porque si la gente no sabe que lo están gestionando, te das cuenta que el dispositivo funcionó y que la gente cambió su actuar, el dispositivo funcionó en todo sentido. Entonces,
El primero es cómo convive la gente con la cultura metro, que sería esa parte primaria de ese símbolo, que es la interacción del sujeto con la conexión con el símbolo. Entonces, por ejemplo, yo les pregunté cuál era su definición de cultura metro, cómo ya ellos sentían la cultura metro, y ellos decían que es una representación de los valores paisas. O sea, la cultura metro no está desligada de mí, o sea, la cultura metro soy yo al tiempo, como paisa. Muy poca gente la pensó como una doctrina y la pensaron casi todos estudiantes, porque yo hice muchas encuestas en la sesión universidad y la mayoría como doctrina, como forma de comportamiento lo pensaron allí. Pero el resto de personas piensan que es la representación de los valores países y unas reglas de comportamiento, ¿cierto? O sea, yo me debo comportar así, pero no lo miran de forma despectiva. Lo miran como yo debo comportarme así, pero no me importa, o sea, debo hacerlo, es bien hacerlo, no me condiciona. Eso se vio mucho en los grupos focales, la gente no se sentía mal porque tenía que condicionarse. Yo debo de comportarme y eso lo veremos más adelante. Pero entonces también era la comodidad del usuario frente al sistema y la mayoría dice que sí se siente cómodo, o sea, que el sistema no le quita nada ni lo como estructura en un molde, sino que se siente cómodo con las reglas del sistema. La otra parte dice que no, pero es chévere mirar que el no es porque hay gente que no se comporta bien en el sistema. Eso era muy recurrente. Alguien en un grupo focal dijo que eran desechables y que por eso no lo hacían sentir como en el sistema, la gente que pedía limosna en el sistema. Entonces eso fue muy interesante porque es como yo pregunté, entonces, pedir limosna en qué otros escenarios no parece tan problemático y me dijeron en el bus, estoy acostumbrado a que lo hagan en un bus, pero en un bus de la ruta que no sea alimentador del metro. Entonces, uno se da cuenta de la diferenciación del espacio, que eso es lo que querían construir cuando quieren construir el metro como una identidad y como imagen. Todo lo que sea que va a generar que alguien vaya y se movilice al metro a través de mi sistema integrado de transporte, tiene que saber que está hasta en el bus cuando entras, se está sintiendo en el metro. Entonces eso es importante, lo que es importante la visualización de las cosas, transformar el escenario, que es lo que hace el dispositivo. La siguiente es la reacción del usuario al ver incumplidas las normas de conducta del sistema, que también es muy importante al, al ver los resultados de esto o al mirar en función de los resultados, que yo hice también mucho rastreo en internet porque se habían subido en ese momento cuando estaba terminando de hacer la investigación videos de personas haciendo bromas en el metro. Entonces eso fue muy interesante porque y se vio mucha xenofobia porque en los comentarios de esos videos las personas decían, no tiene que ser de acá, esa gente que no es de acá, cómo está dañando el metro, tiene que ser de X nacionalidad, tiene que ser de otra región, no puede ser de aquí, es que uno quiere más al metro, incluso decía eso, uno quiere más al metro que a la prima. Y uno se da cuenta de la vinculación tan fuerte que hay entre el metro, o sea, la infraestructura de movilidad y el ciudadano. Es un símbolo que permite que se pueda implementar un dispositivo en ese símbolo y generar una comunidad con ese símbolo. Entonces, aquí es chévere porque cuando tú no encuentras ese mismo escenario, ese mismo dispositivo en otras partes de Medellín, la gente te dice lo siguiente: ¿te gustaría aplicar la cultura metro en otro lugar? Y todo el mundo decía que sí. Y cuando yo hice en la entrevista y en el grupo focal la pregunta, me decían en Moravia, en la Universidad de Antioquia, nadie dijo en el Poblado. O sea, nadie dijo en espacios, nadie lo dijo en espacios visuales organizados, sino donde ven espacios visuales desorden. Entonces, es la importancia de lo visual en ese sentido y de cómo la cultura metro transformó una idea, porque sabemos que la cultura metro se generó antes de que el metro empezara a funcionar, como una posibilidad de que el metro funcionara y no quedara en elefante blanco. Entonces, eso fue muy importante porque eso nos ayuda a mirar que la gente no sabe que está siendo intervenida conductualmente y quiere que ese mismo dispositivo, esa misma forma de comportarse, o sea, ellos saben que no se comportan igual en otros escenarios, como lo hacen en el metro, y quieren que la gente lo haga, o sea, se comporte de forma diferente en otros escenarios de desorden visual. Y la gente decía, yo le pregunté a la gente que si su comportamiento cambiaba en el metro, en la entrevista y en la encuesta, y todos decían como, fue muy dividido, fue como sí y no. O sea, no fue como tan
La gente de 30 a 45 era la que más decía que sí lo hacía, que era consciente. Pero es que, y en el grupo focal fue mucho más incipiente porque la gente decía, es que si yo no, pues uno en el metro hace cierta cosa restrictiva, yo en el metro no puedo comer, la gente sabía que en el metro no podía comer. Había gente también que decía que no podíamos montar en el metro, y eso fue también muy polémico porque en ese momento que yo estaba haciendo la investigación, surgió el video de la mujer amamantando y un hilo en Twitter donde un señor le tomó una foto y dijo, eso no se puede hacer en el metro, no se puede amamantar en el metro. Y la respuesta que dio el metro a eso fue de forma subjetiva, no, sugestiva, una forma de darle la razón al señor. Porque lo que hizo el metro fue crear una silla y le dijo a la persona la importancia del discurso, que le dijo como sí, se puede amamantar en cualquier espacio, pero te voy a dar más comodidad en una silla en la que la gente no te vea. Eso fue literalmente lo que dijo el metro. Entonces fue una forma discursivamente de darle la razón a esa persona, porque en el metro no se puede comer. Y todo el mundo que yo al que le pregunté qué uno puede hacer en el metro, dijo, no se puede comer, no se puede pedir limosna, y tú haces eso en otros escenarios de movilidad que no tienen la estampilla del metro. Y por último es cómo estamos construyendo comunidad con el metro, cómo voy a ver esa construcción de comunidad, cómo la vi. Y fue también importante mirar si la gente se sentía observada en el metro, y las personas que dijeron, o sea, todo el mundo dijo que casi todo el mundo decía que se sentía observado. Es la importancia de la vigilancia, porque al final de cuentas, y quiero que se entienda esa construcción de comunidad allí, no es como que me vigile una cámara, a mí me vigila el otro, y eso lo decía mucho en las entrevistas. Es que cuando yo abro el paquete de papitas, tú no tienes una cámara viéndote, al final todos somos vigilantes de que se respete lo que la cultura metro, todos, o sea, nos hicimos tan comunidad a través de eso que quien hace que se avale el dispositivo, que se cumplan las reglas, somos nosotros mismos como usuarios, porque si yo lo hago, a mí me privan de poder tomarme el agua en el metro, pues tú también tienes que privarte, yo te voy a mirar hasta que dejes de hacerlo. Esa era la reacción de las personas. Y aquí es donde les digo como, ¿en qué dispositivo les gustaría a las personas aplicar la cultura metro? Y todo el mundo, la mayoría, el centro de Medellín, casi en otros sistemas de transporte, alrededor de la Universidad de Antioquia. Y otra gente decía que en todas partes. Es porque nos sentimos también ahí dentro, sentimos que tenemos una unidad allí, que queremos que esa forma de comportamiento se transporte. Obviamente, ya la cultura metro no ejerce tanto poder y control, pero se está reinventando. En ese momento también me di cuenta que ya empezaron a utilizar otras estrategias diferentes para poder llevar a las personas, ya no es simplemente la propaganda, sino que ahora tienen canciones. También son muy visuales. Y la cosa más importante del resultado, de los resultados fue darse cuenta que también es una parte del gobierno que quiere decir, quiero bajar la cultura metro a la calle. Y eso lo hablaba el secretario de Movilidad en una entrevista que le hicieron, que él quería bajar la cultura metro a la calle, porque quería generar esa misma comunidad que hay arriba, abajo, y el mismo tipo de comportamiento. Quiero generar esa comunidad imaginada abajo. Quiero que el usuario se comporte abajo también como se me está comportando arriba. Y si no se me está comportando bien arriba ya, no está cumpliendo la cultura metro, ¿cómo puedo transformarla para que siga haciendo su función? Porque es que si tú no subiste desde antes y no tienes esa misma vinculación con el metro como que tienen otras personas, tú no vas a intentar respetar la cultura metro ni vas a entenderla. Entonces, esas son las fugas o divergencias que también se encontraron en los resultados y en las conclusiones. Que la idea es controlar el deseo individual, pero no como una práctica coercitiva, sino como una práctica de subjetivación. Voy a trabajar a la persona, que él sienta que está haciendo las cosas por un deseo propio, y vamos a tener ese resultado de personas diciendo que se sienten cómodas, que saben que cambian su forma de comportamiento, pero que quieren implementarlo en otros escenarios porque les parece que son muy desordenados y que necesitamos mano dura en ese sentido. Entonces, como una conclusión, como para darle cierre a la intervención, em, la comunidad imaginada de Medellín con el proceso de construcción del metro fue muy interesante porque no fue como vamos a construir un sistema de transporte y ya. Al metro le tocó demasiado en el sentido de vamos a generar
un espacio de inclusión, o sea, un espacio que tocó trabajarlo para que se pudiera cumplir. No sé si todos saben la historia de la construcción del metro, que el metro no se iba a realizar porque era demasiado caro, fue muy mal planeado y no se iba a hacer. Y fue el ejercicio de ir, o sea, de tener cartillas, porque la cultura del metro empezó con cartillas, y hacer una movilización ciudadana para que el Estado, como tal, el Estado central, diera la aval para poder seguir con la construcción. Y para finalizar con esta imagen, una buena conclusión. El dispositivo se llegó a injertar tanto en las personas que cuando el metro arrolló a los grafiteros que hicieron el graffiti que está en la imagen de la conclusión, hay personas que dijeron, hay muchos tweets de eso, que eran buenos muertos, porque son personas desechables. Entonces, no se ensimismaron tanto, se llegó a permear tanto la regla dentro de el usuario, que es capaz de poder justificar que alguien haya muerto porque estaba infringiendo la ley. Y es del espacio que él habita como un espacio ordenado. Me estás dañando la visualidad de mi espacio, me estás dañando ese espacio que yo ya construí, ya sé cómo comportarme y tú te estás comportando como no es tú de ese espacio. Estás dañando, no sabes comportarte en ese espacio. Y si te mueres por ese mal comportamiento, no me vas a parecer un mal muerto. Pues suena fuerte decirlo así, lo siento, pero es como, había gente que utilizaba términos muy fuertes al referirse a los grafiteros en ese momento, como no les importaba porque habían hecho algo malo. Entonces fue un ejercicio muy interesante porque fue darse cuenta de la capacidad que puede tener una política gubernamentalidad en, como vista por un dispositivo, la capacidad tan grande que tiene para poder gestionar la conducta de la persona e instaurarse su pensamiento y que la persona sienta con naturalidad ese espacio. O sea, que se sienta bien escuchando la propaganda del metro, que ya sabe que tiene que cumplir eso y que es normal y natural hacerlo. Entonces fue muy interesante. Gracias. No, gracias a vos, Valeria. Bueno, no sé, la profesora Melissa si tiene algo que agregar, que preguntarle a... Creo que es un trabajo que se nota en la mano de la profesora, o si alguien de los que está presente quisiera hacer una pregunta. No sé, profesora Melissa, ¿tiene usted algo más que agregar? Sí, no sé si me escuchan ahí. Sí, sí. Eh, bueno, creo que al final en las conclusiones le faltó a Valeria hablar de la validez interna de su trabajo, que creo que es la pincelada final de toda la rigurosidad metodológica de la tesis, que valoro mucho que haya aceptado ese reto de trabajarla, precisamente por lo que decía, no solamente que los autores están en inglés, sino que es leer filosofía de la ciencia en inglés, leer metodología en inglés, leer autores que nunca ha trabajado en el pregrado y aceptar también lo que implica esa construcción de diseño metodológico riguroso que nos plantea Jean y que en algún momento incluso sus mismas compañeras le decían que era una pérdida de tiempo. Y creo que al final el ver precisamente esa validación interna a partir de la evaluación interna que plantea Jim para establecer la rigurosidad metodológica y teórica de la investigación, logró ver que todo lo que hizo en términos de recolección de información, en términos teóricos y en términos metodológicos, valió la pena, ¿cierto? Creo que es un trabajo muy riguroso, no solamente en la parte metodológica, teóricamente logró hacer una muy buena construcción de marco teórico, sobre todo en la articulación del marco conceptual que permita observar precisamente esa definición teórica de las variables y observar esa articulación causal que va desde esa X pasando por lo interviniente y pasando hacia la Y lo evidenció muy bien en la parte empírica. Observó esa hipótesis secuencial en esa realidad empírica, dándole mucho énfasis a la articulación causal entre X y la interviniente, que creo que le da mucha más fuerza teórica y causal, de inferencia causal a su trabajo.
Así que felicitaciones, Valerie, ya te lo había dicho, pero te lo reitero por tu trabajo, por la recolección de información, que fue significativa, fue bastante arduo ese trabajo de recolección de información y que lo hicieras sola también es muy, muy valioso. Gracias, profe. Bueno, no sé si alguien más tiene preguntas, inquietudes, anotaciones. No, yo la verdad, Valerie, me uno a las, a las felicitaciones y el reconocimiento de la profesora Melissa Saldarriaga. Pues mi formación y por lo que yo he estudiado, no tengo el acercamiento que tienen ustedes a lo que resalta la profesora Melissa, pero sí me ha tocado leer a Foucault, me ha tocado leer a Deleuze, me ha tocado leer todo lo que se ha escrito, inclusive a Anderson en la comunidad imaginada, a veces se pone canción. Y la forma como vos lo aprendiste con Nachi, y la forma como lo explicaste y además lo aplicaste a este caso específico, me parece muy, muy bien hecho. Creo que entender a la biopolítica de Foucault y el tema del dispositivo y cómo se aplica en Deleuze no es sencillo, aunque sea en español. La manera como uno puede detectar esas microfísicas del poder, como se nombra pues en las teorías Foucaultianas, y la manera como lo lograste mezclar, como decís, que fuera un solo hilo en tu trabajo, me parece muy relevante para el nivel en el que estamos, es decir, en un nivel de pregrado, lograr que el método, la metodología y el marco conceptual conversen tan sincrónicamente es muy rescatable, es muy, eh, la verdad, es muy satisfactorio que en la facultad los estudiantes del pregrado logren hacer trabajos distintivos. Entonces, no, nada, felicitaciones. Me parece que vale la pena que de pronto busquen la manera de publicar un artículo sobre este tema y que no quede el trabajo en un anaquel o en este video, eh, sino que pueda se logre visibilizar y dar a conocer más a más público. Muchas gracias por compartir con nosotros ese trabajo, Ale. Quiero hacer una pregunta. Sí, Juan Pablo. Gracias, profesora Lina. Segundo, no sé qué pasó acá con mi cámara. Bueno, pues aquí también está conectada la estudiante Laura de Ciencia Política, que me estoy acompañando en su trabajo de grado. Y es un tema, pues, no, digamos, más o menos cercano, desde luego, pues, muy diferente en muchos sentidos, pero entonces creo que también probablemente luego revisar la grabación de forma un poco pausada nos dará algunas luces también frente a lo que está desarrollando Laura. Quería como recalcar lo que señala la profesora Lina, porque a nivel metodológico me pareció que había, digamos, mucha riqueza, mucha complejidad, pues por lo que alcancé a advertir también. Desde luego en estos espacios solo hay unos escasos minutos para mencionar un montón de cosas que probablemente a veces estas socializaciones, pues en las que yo también he participado por razones de tiempo muy obvias, no le hacen justicia pues a todo el proceso de investigación. Pero entonces, resaltando un poco lo que señalaba la profesora Lina, me gustaría saber pues como que han pensado efectivamente para poder visibilizar esta reflexión. Además, ahorita mencionabas pues que hiciste 40 entrevistas, 140 o 150 encuestas, pues algo así, es un volumen gigantesco y por eso creo que vale muchísimo la pena pues trabajar en alguna forma de divulgar esto más allá de este espacio. Pero sí quería hacerte una pregunta puntual porque sentí de nuevo, porque el tiempo es muy limitado acá, pero sentí en las conclusiones que mencionaste mucho en términos de los, digamos, de los hallazgos, de lo que te dijo la gente, de las perspectivas de las personas, de que la cultura metro se debe llevar a tal o cual lugar, o inclusive pues a cuáles lugares no mencionaron que debía llevarse, lo que también puede ser un hallazgo en sí mismo. Pero no sé si nos quieres compartir, digamos, ya desde tu ojo crítico y analítico,
qué es efectivamente lo que concluyes de lo que te dijeron esas personas. Es decir, que en el poblado no se haya mencionado nada, pero que sí entonces en el centro de Moravia, debajo de las estaciones. Como qué lectura entonces haces tú de eso, porque pues aquí no diré nada nuevo y es bien sabido que desde hace muchos años este tema, el tema de la famosa pues, cultura metro, se ha procurado aproximar, lo diré en esos términos, pues algunos lo señalan obviamente como mucho de fascismo detrás, de fascismo cultural, de comportarse entonces en la, comillas, debida forma en determinados lugares, pero a pesar pues digamos del caos de nuestra ciudad en múltiples dimensiones. Entonces, no sé, me gustaría que desde tu perspectiva, desde tu análisis, pues tú cómo lees esos resultados, cómo lees esos dichos y esos hechos que revisaste durante tanto tiempo a partir de tantos instrumentos, cuál es la lectura conclusiva, si se quiere, que tú tienes pues como de esos hallazgos. Obviamente, gracias por la pregunta. Em, Uno, la tesis está montada en el repositorio por si la quieren ver. Entonces ahí pueden ver la tesis en un primer momento. El artículo se va a publicar porque realmente el artículo es una extensión de la tesis. Entonces, pues ahí tienen la tesis en un primer momento que se haya montada en el repositorio de la universidad. Y como segundo, obviamente, intenté ser demasiado rigurosa en el momento de hablar de las conclusiones porque siento que pues personalmente no soy de Medellín, no tengo esa vinculación con el metro, pero fue un proceso de la movilidad en Cartagena es súper compleja y el escenario de movilidad de cómo se construyó, por ejemplo, el Transcaribe en Cartagena es muy interesante. O sea, uno podía hacer un estudio comparado y se da cuenta que la cultura metro sirvió para organizar. Y eso es mi conclusión como final de todo, que la cultura metro es un dispositivo que organiza a las personas, que logró organizar y hacer que la gente se comportara en el espacio o en el escenario como la institución quería que la gente se comportara. Y que ahora que hay muchos usuarios que no tuvieron el alcance primario de la cultura metro y que no identifican el metro como un símbolo, no se están comportando como la institucionalidad quiere. Entonces la institucionalidad debe reinventarse para poder mirar o validar cómo va a hacer que la gente se comporte como quiere. Y que también, como conclusión más personal, la cultura metro resulta condicionando a la persona y resulta diciendo a la persona qué no debe hacer en el espacio y también en cierto momento se va tan al extremo que la gente termina siendo xenófoba. O sea, hay mucha gente que decía que quien hacía todo lo que hacía en el metro de mala forma era gente fuera de Medellín, era gente de, no sé si esté malo decirlo aquí, pero bueno, era lo que decía, gente de Venezuela, que todo lo malo lo hace gente de afuera y no gente de acá. Entonces, cómo llegó la cultura metro realmente a hacer que la gente se sienta en una burbuja impresionante, que sienta que el metro o el metro lo cuida solamente la gente de aquí, porque efectivamente tuvo acceso a la cultura metro antes de eso. Entonces, como que nos direccionamos que es inculto el que no respeta, que no se puede comer papitas dentro del metro, que no se puede amamantar dentro del metro, que no puedes pedir limosna dentro del metro, pero sí puedes pedirlo en el solo bus que te lleva a Itagüí. En ese sí, normal, en ese no me pasa nada. En ese sí te doy limosna, pero en el metro no. Entonces, ¿cómo es tan restrictivo la aplicación del dispositivo? ¿Cómo me condiciona tanto al individuo ese dispositivo? ¿Cómo logró que la gente cambie de perspectiva dentro del metro al usar el metro? La fuerza que tiene un dispositivo cuando está amarrado de una política de gubernamentalidad tan bien estructurada como la de movilidad. Es que la cultura metro no se pensó ayer, se pensó antes de que se construyera el metro, pues de que realmente el metro terminara y funcionara. Y eso le da mucha fuerza al dispositivo, pero fuerza para la gente que se vincula con él en Medellín, que vive en Medellín, que dice que quiere más al metro que a la prima. Entonces es súper fuerte porque es una herramienta muy poderosa. Un dispositivo bien estructurado es una herramienta muy poderosa para el Estado, pero en escenarios que puedan surgir efecto. Entonces esa fue con mi conclusión. Vale. Perfecto, perfecto, Laura, muchas gracias. Y gracias también por la mención del repositorio. Acabo de ya de descargar el trabajo de grado, entonces ahí tenemos un trabajo por delante, Laura y yo este fin de semana aprovechando el festivo. Muchas gracias por mencionarlo, porque habitualmente, digamos,
estas socializaciones son previas a la publicación o a la entrega del trabajo de grado o en fin, entonces ahí ya lo tendré en la mano y pues lo revisaremos con todo detalle porque es un insumo muy importante para el trabajo de grado de Laura. Muchas gracias. Sí, Valerie, como las instituciones no existen, sino que existen las personas, yo tengo una inquietud historiadora, o mejor, de microhistoria. ¿Quién, qué nombre tiene? ¿Quién o qué no? ¿Qué equipo? Porque vos hablas, a mí pues yo estoy muy, a mí me tocó toda la construcción del metro, todo eso, pero yo nunca he sabido quién hizo ese estudio, o vos no tenés ese dato de quiénes hicieron, si quedó alguna memoria, rastro, fuente de que estudiaron, cuál fue el marco teórico que ellos construyeron para eso que vos nombrás y que ellos también nombran como cultura metro. ¿Vos tenés ese dato? Personas, nombres. En nombres no, pero en la tesis, si la ven algún día, está todo el proceso de conceptualización, o sea, no se llama conceptualización, fue todo el proceso de mirar la historia de la construcción del metro. Entonces, ahí hablo de la cultura metro y de en qué momento se genera la cultura metro, ¿Y qué gobierno? cómo nace. Entonces, es el capítulo que dice Sistema de Movilidad de Todos. Y hay en una entrevista en una entrevista que hay sobre el cumplimiento del año de la cultura metro, porque la cultura metro tiene más años que el metro, alguien hablaba de eso y pues... Sí, porque se me ocurrió a raíz de la pregunta del profesor Juan Pablo Acosta. Y es que efectivamente, como vos le resaltaste, eso es una herramienta muy poderosa, pero no es SNI, o sea, no es que nazca de la nada. Eso tiene unos No, intereses ya, específicos. sí, lo crearon, se creó bajo el MEVA, quien era en ese momento, quien era el que tenía el metro, la construcción del metro, y el BIC, que es el Marco Industrial Colombiano, fundaron la cultura metro. Porque es que la cultura metro nace para que no suceda el metro como un elefante blanco y se pueda legitimar el proyecto y permita que los presidentes, el presidente y le dieran el aval a la construcción del metro, porque eso fue, Belisario Betancourt. exacto, fue Belisario en ese momento, dieran el aval de que sí pudiera suceder. Pues es que, Entonces, como te digo, es una inquietud historiadora, porque es que precisamente en ese periodo de tiempo en Colombia y en ese especial periodo de Belisario Betancourt, el país estaba convulsionado, se estaba pensando en otras cosas, entre el tema de la paz, el tema del conflicto armado, y me llama mucho la atención, que insisto, yo no me había hecho esa pregunta, sino que ahora se me está ocurriendo, es, siendo que estábamos, entre comillas, tan distraídos con el tema de la paz, con el tema de Belisario Betancourt, que pues, ustedes saben, pues son jóvenes, pero sí, a mí me tocó vivirlo, pero ustedes lo saben, es que pintaba pues las palomas de la paz. Si pensarse en esa cultura metro, en utilizar la biopolítica era también como una forma de organizar ese desorden general que estaba en el país, porque el conflicto armado colombiano en ese periodo de tiempo, en el 86, estaba en la parte más álgida. Y es ahí, pues el profesor Juan Pablo sabe que es cuando comienzan a pensarse los procesos de paz, las negociaciones de paz. Entonces, no sé si muy loco pensar que quienes hicieron ese trabajo, quienes interpretaron de esa manera la biopolítica, estaban intentando también pensarse en cómo organizar el país o cómo utilizar esa herramienta que se inventaron tan poderosa para también organizar el país. No sé si es muy loco, no sé. Ya esos son vicios de historiadores e investigadores, hacer preguntas. pues en el primer momento yo creo que fue algo muy, muy, muy regional, pero sí es que fue una idea de Medellín en ese momento tenía una tasa de homicidio muy alta y la cultura metro también entró, es que si veníamos de ese escenario, y se lo pensaron así, veníamos de ese escenario y veníamos a tener una mega obra como Elefante Blanco,
la ciudad no iba a sobrevivir eso. Entonces, se pensaron que la cultura metro podría servir para darle a la gente ilusión. Esa es la palabra, darle una ilusión de que podría. En ese momento, las cartillas decían, quiera el metro desde ya, quiera el metro, que es nuestra gran obra. Entonces, generaron una fuerza que pudiera hacer que se viera el metro como una posibilidad. Y cuando ya eso sucedió, eso generó, o sea, es como el sentimiento que tiene la gente por el metro, que vivió ese inicio del metro es muy fuerte porque vinieron de una época muy oscura y cuando la cultura metro empezó a darles ese, va a suceder, va a suceder, va a suceder, y sucedió, eso fue como, no, sí, ya aquí somos los mejores. Logramos lo que no había logrado nadie y no hay otro metro en el país. Y no se ha podido construir otro metro en el país. Gracias, y es súper, súper gracioso eso, porque no se puede construir el metro de Bogotá, o ha sido muy dificultoso el dinero para el metro de Bogotá por la ley que se creó luego del metro de Medellín. Porque se gastó tanto dinero que dijeron, si vas a construir un metro tienes que tener recursos propios. Ya el Estado no va a darle más recursos a las otras ciudades para construir el metro, porque fue muy, muy caro, demasiado caro. Más de lo que en un principio, por eso la obra quedó parada, por eso la obra primero estuvo sancionada por un tribunal que después de 38 meses, después de que empezó la cultura metro, que empezó la fuerza, que se empezó a hacer fuerza desde el gobierno, vimos todos que todos queríamos el metro, y que también siento que servía como un aliciente para el proceso que estaba viviendo en general la sociedad en ese momento, de todo el país. Y el metro, aunque lo quieren más los antioqueños, y en ese momento también yo siento que fue un símbolo para Colombia en general, porque fue como, mira, eso no se quedó un elefante blanco, sí surgió, sí se pudo, aunque haya tomado mucho tiempo, porque tomó más del tiempo que se... O sea, el metro quedó parado 38 meses. O sea, eso no se iba a hacer. Entonces fue como que sí se hizo. Y eso genera un poder simbólico demasiado grande, porque es como que tú le estás diciendo a alguien antes, eso no se va a hacer, pero que se haga, eso es como darle dulces de nuevo que pensó que había perdido. Sí, como te digo, a mí me tocó todo ese tiempo, pero efectivamente entonces no son locuras de historiadora, efectivamente sí tiene que ver, porque realmente el tema del 86 y todo ese tiempo y después los 90 con el narcotráfico y todo lo que la ciudad de Medellín, el metro sí, sí significó lo que vos decís, me parece muy teso, haberse inventado ese dispositivo, pues haber caído en cuenta que ese dispositivo era tan necesario. Insisto, a mí me gustaría saber el nombre de las personas, pero lo tendría que indagar. No sé si alguien más tiene anotaciones, preguntas. Bueno, no, entonces damos por terminada este evento de divulgación. Agradezco la presencia de las personas que se tomaron el tiempo de estar aquí y a Valen por compartir con nosotros su trabajo. Muchas gracias. Gracias. Que estén muy Hasta bien. luego, feliz día. Que estén bien. Chao.